Cordial saludo. Esta presentación corresponde a la actividad número 4 de la materia de evaluación social, económica, ambiental, en la que abordaremos la valoración económica de impactos del proyecto Construcción de la Segunda Calzada San Jerónimo-Santa Fe, proyecto Autopista al Mar. Su objetivo y localización es duplicar la capacidad actual de la Ruta Nacional 62 en el tramo 04, permitiendo así el intercambio vehicular entre los municipios de Sopetrán y Santa Fe en el departamento de Antioquia. Las actividades principales correspondientes al proyecto consisten en el descapote, excavación, cimentación, cortes, rellenos, compactación, construcción, emplazamiento de campamentos, disposición del material sobrante, desmonte, limpieza, remoción de derrumbes, reparación de obras de drenaje, reparación de taludes y reparación de la vía. En cuanto a los recursos naturales, la demanda que se tiene es para la remoción de suelo, roca, extracción de cobertura vegetal. Las metodologías propuestas para la valoración económica ambiental de los impactos negativos consisten, para el componente suelo, la valoración de los servicios ambientales directos e indirectos que provee el suelo, dentro de los cuales se tiene la retención de gases, producción de nutrientes y producción de bienes y servicios. Respecto al componente geomorfológico, para la valoración se tiene la relación con fenómenos erosivos y de remoción de masas de suelo y roca. Se considerarán también los costos inducidos para la preparación de los daños y los ingresos perdidos por el cierre de la vía. En el componente flora, este impacto se debe tener en cuenta el valor del uso directo, como es la madera, e indirecto, como son los servicios ambientales prestados por los bosques. Entre ellos tenemos el control de la erosión, regulación hídrica, captura de carbono. En el componente fauna, la valoración económica se desarrolla en función del método de transferencia de beneficios, utilizando para ello las variables compensatorias preestablecidas en la legislación nacional para la conservación y protección de los ecosistemas naturales boscosos. En cuanto a los resultados, tenemos que el valor de la concentración de carbono orgánico aproximado o determinado para los suelos del área de influencia proviene de los resultados obtenidos en los análisis de parámetros físico-químicos muestreados para el desarrollo del estudio de impacto ambiental. Con base en estos resultados se determina el índice de aproximación de acuerdo a su potencial como sumideros de CO2 y se realizan los cálculos pertinentes en los que se toman como base los valores calculados para cada clima y para cada categoría de abundancia de materia orgánica en los suelos. Dentro de los parámetros establecidos para el análisis de los impactos por efectos directos sobre el suelo, se establece que la extensión total a afectar es de 134,87 hectáreas. De igual manera, para su cuantificación se establecen los precios promedios del carbono. Para el cálculo del valor económico de la pérdida en la captura de carbono en el suelo por la ejecución del proyecto, se determina mediante la fórmula señalada, la cual consiste en multiplicar el área total del suelo utilizado en la construcción de la vía por el índice de captura de carbono para los suelos de la zona, cual equivale a 330 toneladas sobre hectárea de CO2, por el precio promedio de los derechos de emisión en pesos entre los meses de enero a noviembre, el cual corresponde a un valor de 1.371,15 toneladas de CO2. Los nutrientes que se perderían en la zona afectada por la remoción de suelo están dados por las concentraciones de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. Teniendo presente los precios del mercado y de acuerdo con la metodología del costo de reposición, se concluye que el valor del impacto sobre los servicios ecosistémicos de ciclado se ha aproximado a la pérdida potencial de macronutrientes, la cual asciende a 16.070.376,01 por hectárea. Para la valoración del impacto ambiental relacionado con los potenciales fenómenos erosivos y de remoción en masa que se puede materializar, dadas las condiciones geológicas, geotécnicas y geomorfológicas del área, se consideraron los costos inducidos para la preparación de los daños y los ingresos perdidos por el cierre de la vía. Como consecuencia directa de las actividades de desmonte y descapote del área requerida para el derecho de vía, se afectarán coberturas arbóreas del área de influencia,
Como tal, este impacto consiste en la eliminación de la vegetación y por tanto incluye el efecto negativo que se genera por la desaparición de esta cobertura y otros impactos conexos. La cobertura vegetal permite regular la escorrentía. Esta disponibilidad se traduce en oferta, cuando el recurso natural se convierte en insumo de una actividad económica y la cuenca se convierte en un bien de capital natural. La disminución en la capacidad de captura de CO2. Este indicador reconoce el valor del servicio de captura de carbono generado por las coberturas arbóreas, que serán intervenidas como resultado de las actividades del proyecto. Entre las pérdidas que se pueden generar está la deforestación de las coberturas, está el aporte de la materia orgánica de los suelos y el servicio de estabilización de los mismos. En cuanto al recurso hídrico, el carbono es un componente importante en el ciclo natural del agua y en la creación de microclimas que mantienen la humedad, así como el desarrollo de hábitats para especies de fauna y de igual manera en el servicio paisajístico que le brinda a muchas comunidades un beneficio potencial. Adicionalmente, las coberturas arbóreas presentan como principal función la captura de carbono, que disminuye la concentración de gases de efecto invernadero. Un bosque evolucionado tiene la propiedad y la particularidad de capturar grandes cantidades de carbono en diferentes etapas, aspecto por el cual se infiere que dichas características de estabilidad de coberturas se enmarcan en el cálculo y la valoración de las concentraciones de carbono, con relación al ecosistema en que están presentes. En zonas arbóreas se estima que la captura de carbono durante 100 años oscila entre 75 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo del tipo de árbol y de la cantidad de árboles sembrados en una hectárea. Se puede asumir que una tonelada de carbono en la madera de un árbol o de un bosque equivale a 3,5 toneladas aproximadamente de CO2 atmosférico. Con el fin de establecer el valor en dólares del CO2 capturado por los bosques plantados, se consulta los precios de los certificados de reducción del carbono, que son los bonos emitidos por la Junta Ejecutiva del MDEL para las reducciones de emisiones logradas por los proyectos, con arreglo a las normas del Protocolo de Kioto. El sistema de negociación de bonos de carbono señala que el precio ha fluctuado entre 0,38 euros hasta 0,47 euros por tonelada de CO2. Luego de revisar las cifras del mercado de carbono, se adoptó el precio promedio, 0,40 euros tonelada, lo que equivale a 1.371,2 toneladas. De los últimos meses para estimación del valor de los beneficios por captura de carbono. Calculando la pérdida de árboles en un 25% por hectárea, la captura de carbono será de 75 toneladas hectárea, equivalente a 2,6 toneladas de CO2 por año y por hectárea. Se considera el mismo periodo que toma la fase sucesional de los bosques, esta es de 5 años, ya que después de 5 años la plantación bien mantenida estará desarrollada para absorber CO2 y este criterio se aplicó a los cálculos de los costos. La afectación a comunidades faunísticas y afectación de especies de fauna endémica amenazadas, migratorias o de importancia ecológica, económica y cultural se da a raíz de las obras de construcción que atravesarán una zona con presencia de bosques de galería, bosques fragmentados y vegetación secundaria alta y baja. El proyecto va a generar un impacto debido a la pérdida de hábitat y fragmentación de los ecosistemas. Como consecuencia, disminución de la abundancia y riqueza de especies florísticas y faunísticas. Si bien el proyecto afectará en distintos grados las coberturas naturales, estas no se incluirán en la valoración. En la medida que la infraestructura existe, ya generó la fragmentación de los ecosistemas y los subsecuentes efectos barrera y de borde. Por lo tanto, el impacto de pérdida de hábitat queda contenido en la valoración económica de pérdida de cobertura. Para la estimación del costo de estos impactos se tomará como aproximación las acciones preestablecidas en el Decreto 900 de 1997, por el cual se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación. Considerando que dichas tasas presupuestales representan para la sociedad lo que estarían dispuestos a pagar por conservar,
o evitar la afectación de los hábitats. En cuanto a la valoración de los beneficios, la construcción de la segunda calzada San Jerónimo Santa Fe de Antioquia genera beneficios ambientales y sociales relacionados con el mejoramiento de las condiciones de transporte que se ven reflejados en el ahorro de los tiempos de viaje y la disminución de los costos operativos, contribuyendo al crecimiento económico. Los cambios en los costos generalizados de transporte se calculan de la diferencia según tipo de vehículo por kilómetro de circular en una vía de buena calidad, comparada con una vía regular o mala en una misma pendiente media. La diferencia de costos se multiplica por el número de vehículos que circulan y por la longitud de la vía. Los costos unitarios de operación y mantenimiento por tipo de vehículo son publicados por Invías, tanto a precios de mercado como a precios económicos. La información es extraída de la cartilla de volúmenes de tránsito de Invías. Del documento referido se utilizaron para el cálculo de ahorro por kilómetro los costos de autos, buses y camiones en sus diferentes categorías. Los valores son indexados teniendo en cuenta el índice de costos de transporte de carga ICTC publicado por el DANE. Para calcular este ahorro se tiene en cuenta la información del Invías en cuanto a los costos de operación vehicular a precios económicos para vías catalogadas como rectilínea llana en estado regular, con una velocidad promedio de 64 km/h y vías rectilínea llana en estado bueno con una velocidad promedio de 92 km/h, entre las diferentes categorías vehiculares. De otra parte, el ahorro de tiempo es a partir del número de pasajeros promedio por tipo de vehículo y el factor de ocupación. Se toma para este cálculo las categorías 1 y 2 únicamente, toda vez que a partir de la categoría 3 el tiempo de los pasajeros está incluido con los costos de operación del vehículo. Ocupación de automóviles, 4 personas. Ocupación promedio de los buses, 28 personas. Factor de ocupación promedio por tipo de vehículo, 60%. Los ahorros en tiempo de viaje se calculan de acuerdo a la fórmula señalada, que es multiplicar tráfico promedio diario por 365 por total de pasajeros por tiempo de recorrido por valor promedio de la hora del pasajero expresado en salarios mínimos hora. A partir de la información mencionada, se realizan los cálculos del tiempo requerido por cada tipo de vehículo, categoría 1 y 2, año, durante la vida útil del proyecto. Estos cálculos se estiman para los escenarios con proyecto y sin proyecto. Posteriormente se lleva a cabo la diferencia entre estos dos escenarios para obtener el ahorro en tiempo a partir de la ejecución del proyecto. Es de resaltar que el valor promedio de la hora por pasajero se estimó a partir de un salario mínimo mensual legal vigente para los pasajeros que se movilizan en bus y de 2.5 salarios mínimos mensual legal vigente para los pasajeros que se movilizan en automóvil. Asimismo, los tiempos de recorrido con y sin proyecto se establecen a partir de una velocidad de 80 km/h para el primer caso y de 60 km/h para el recorrido sin proyecto en el caso de los autos. Para la categoría de buses se establece una velocidad de 45 km/h en el escenario sin proyecto y de 50 km/h con proyecto. Con la ejecución del proyecto también se contará con el beneficio de generación de empleo, ya que se contrata mano de obra no calificada y calificada, que contribuye a la dinamización del mercado laboral, a la generación de mayores ingresos y salarios nominales, el aumento del poder adquisitivo y una mayor demanda de bienes y servicios. Según los requerimientos de mano de obra, para la construcción de la vía se requieren 1.230 trabajadores con una ejecución del proyecto durante 4 años. La generación de empleo e ingresos económicos asociados al desarrollo del proyecto tienen un impacto positivo en la dinámica económica local, que se ve reflejado en el incremento de la oferta-demanda de bienes y servicios y en el establecimiento de mercados diferentes a las actividades tradicionales que se desarrollan en el área, lo que constituye una externalidad positiva. Para determinar el efecto de la externalidad positiva en la economía local, se utiliza el método de efecto multiplicador de la inversión en el Producto Interno Bruto del área de influencia, tomando como referencia el factor multiplicador estimado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
para proyectos en la fase de construcción. De acuerdo a lo antes mencionado, en la siguiente tabla se relaciona el resumen de la valoración económica de los impactos, en donde se establecen los beneficios y los costos, dando un flujo de caja positivo de 128.742.012.186, el cual es producto de la operación de restarle a los beneficios totales los costos totales, permitiendo establecer una viabilidad del proyecto. Muchas gracias.